¿Qué tan roto debe estar el corazón de una mujer para confiar más en un perro que en un hombre? Me llamo Emma, y si alguien me hubiera dicho hace años que acabaría viviendo sola en una casita blanca al borde de un acantilado, rodeada del sonido del mar y el silencio de mis propias heridas, me habría reído. Pero aquí estoy. He amado, sí, y he perdido más veces de las que quisiera recordar. El eco de los te amo vacíos todavía resuena en mis paredes. ¿Y sabes qué es lo más duro? No es la soledad. Es el vacío que dejan quienes prometen quedarse. Hasta que una mirada peluda, profunda y sin palabras cambió todo. Aquel día no prometía nada especial. El cielo estaba cubierto, el viento olía a sal y soledad. Salí a caminar por la costa como lo hacía a menudo, con los audífonos puestos y el alma en piloto automático. Ya ni siquiera esperaba respuestas del universo, solo buscaba que las olas me distrajeran del ruido interior. Fue entonces cuando lo vi. Un perro enorme, majestuoso, de pelaje negro como la noche cerrada, corría libre por la arena mojada. Parecía flotar. Sus patas pesadas no dejaban huellas, y su cuerpo entero se movía con una armonía que me dejó sin aliento. No era miedo lo que sentí, sino algo más profundo, como si ese ser estuviera conectado a una parte de mí que yo misma había olvidado. Clara, una mujer amable del pueblo con la que a veces compartía café, caminaba detrás de él, sonriendo como si llevara un secreto. Me acerqué hipnotizada, y pregunté lo más obvio: ¿qué raza es? Terranova, me dijo con esa calma que solo tienen los que entienden el lenguaje de los animales. Son nobles, sensibles, perfectos para acompañar a quienes buscan cariño sin condiciones. Me reí, por dentro la frase me golpeó como una verdad desnuda. ¿Cariño sin condiciones? ¿Eso existía? Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver la imagen del perro en la playa, su mirada de miel fundida en oscuridad. Pensé en los hombres que pasaron por mi vida, en sus promesas, en sus silencios. Y me pregunté sin sarcasmo, ¿y si la respuesta a este vacío no es otro hombre, sino un compañero que simplemente esté, sin juzgar? Busqué durante días criadores responsables, leí foros, contacté a asociaciones. Y entonces un mensaje: tenemos un Terranova adulto en busca de hogar. Es un caso especial. Especial. Como yo. Mis amigas, especialmente Sofía, no entendían. Una incluso me soltó entre risas: ¿de verdad vas a llenar tu cama con pelos en lugar de caricias? Yo solo contesté: quizá los pelos no decepcionan tanto. Y aunque me esforzaba por mantener el humor, por dentro estaba temblando. ¿Qué clase de persona se aferra a un perro para sentirse viva? ¿Estaba mal querer algo tan simple como una mirada honesta al final del día? La decisión estaba tomada. Al fin y al cabo, no era la primera vez que apostaba por algo incierto. Pero esta vez el riesgo no venía con palabras vacías. Venía con patas grandes, ojos sinceros, y quizás, una lección que aún no sabía que necesitaba. El día que conocí a Bruno, el cielo estaba encapotado, como si el universo también contuviera la respiración. Manejé hasta aquella finca rural con las manos sudadas y el corazón latiendo como si fuera a tomar la decisión más importante de mi vida, y quizás sí lo era. El camino serpenteaba entre prados verdes y árboles que se mecían con lentitud, como saludándome. En el fondo un arroyo murmuraba entre piedras, y por un instante me sentí en un sueño donde algo antiguo estaba a punto de despertarse. Me recibió un hombre de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos de alguien que había aprendido a dejar ir. Sin decir mucho me condujo a la parte trasera de la propiedad. Y ahí estaba él. Bruno. Un gigante negro con el pelaje brillante como ónix húmedo y esos ojos ámbar que no miraban, leían. Me observó sin moverse, como si me estuviera evaluando por dentro, como si supiera que yo también venía rota de otros inviernos. Me quedé paralizada. No de miedo, sino de sobrecogimiento. Medía casi lo mismo que yo agachada. Pesado, sí, imponente. Pero cuando se acercó y olfateó mi mano, algo se rompió dentro. No era agresivo, no era torpe. Era como si me reconociera. Como si, de algún modo, ya me esperara. El hombre me habló de su entrenamiento en salvamento acuático, de los cambios en su familia, de la falta de espacio y tiempo. Pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba suspendida en esa conexión muda que se había formado en segundos. Bruno me había elegido también.
Y yo lo supe. No dudé. No pedí más tiempo. Firmé los papeles con una extraña mezcla de euforia y vértigo. No estaba adoptando solo a un perro, estaba invitando a algo inmenso a mi vida. Literal y emocionalmente. Cuando llegamos a casa, Bruno entró y se echó en su nuevo lecho como si lo hubiese hecho 1000 veces. Era tan grande que apenas cabía en el rincón que había preparado, pero no se quejó. Solo suspiró. Y yo también. Esa primera noche, en lugar de sentir miedo, sentí algo que no me visitaba desde hacía años: paz. No dormí profundamente, pero me sentí segura. Escuchaba su respiración desde el otro cuarto y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Al amanecer, me desperté con un sonido suave. Bruno estaba en la puerta de mi habitación, con las orejas erguidas y los ojos tranquilos, como preguntando: ¿vamos? Y sin saber por qué me puse de pie, le sonreí y le respondí: sí, Bruno, vamos a comenzar de nuevo. Con los días, Bruno no solo ocupó espacio en mi casa, ocupó silencio en mi alma. Nuestra rutina se fue tejiendo como esas mantas que hacen las abuelas, puntada a puntada, sin apuro, con cariño invisible. Me despertaba antes que el sol, solo para ver su carita asomándose por la puerta, moviendo la cola con ese ritmo que parecía decir: buenos días, aquí estoy. Y sí, estaba. Lo sacaba a caminar por el borde del acantilado. El aire fresco nos acariciaba el rostro, o el hocico en su caso, y ahí íbamos los dos, yo con mis pensamientos desordenados, él con su paso tranquilo, como si ya supiera el camino. La gente nos miraba. Algunos con sorpresa, otros con ternura. Un perro tan grande junto a una mujer tan pequeña. ¿No te da miedo vivir con semejante bestia?, me preguntó una vez Daniel, un vecino curioso. Yo le sonreí y le dije la verdad. No. Lo que me da miedo es volver a estar sola. Bruno, desde la sombra de un arbusto, me miraba atento. Sus ojos brillaban con esa comprensión que ningún humano me había ofrecido jamás. No necesitaba hablar. Solo necesitaba estar. En las noches, mientras leía en el porche, Bruno se recostaba junto a mis pies, apoyaba su enorme cabeza sobre mis piernas y suspiraba. Ese suspiro, ese sonido bajo y profundo, me calmaba el pecho más que cualquier "te quiero" que alguna vez escuché de labios humanos. Una tarde, volviendo del supermercado, noté que un hombre me seguía a distancia. No hablaba. Solo me observaba con una insistencia que me erizó la piel. Caminé más rápido, el corazón se me aceleró. Bruno, que iba a mi lado, también lo notó. Y entonces lo vi transformarse. Erguido, firme, avanzó un paso delante de mí. Gruñó. No con violencia, sino con advertencia. El tipo retrocedió, murmuró algo y desapareció entre las esquinas. No dije nada. Solo lo miré. Y él me devolvió la mirada como diciendo: tranquila. Ya pasó. Esa noche lloré. Pero no de miedo. Lloré de alivio. De sentirme cuidada. De descubrir que alguien, aunque fuera de 4 patas, estaba dispuesto a protegerme sin pedir nada a cambio. Desde entonces, algo cambió en mí. Comencé a hablarle. Como si fuera una persona. ¿Qué opinas de este libro, Bruno? Vamos por otro café. Él solo ladeaba la cabeza y me miraba como si entendiera cada palabra. Y en el fondo, lo hacía. El amor no siempre grita. A veces respira a tu lado, camina despacio contigo y se acuesta a tus pies al final del día. Y así, en ese silencio compartido, Bruno se convirtió en mi compañero más fiel. No lo dije en voz alta, pero lo sabía, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. Esa noche el viento parecía enfadado. Golpeaba con fuerza los cristales de la casa como si quisiera entrar y decirme algo. El mar, más ruidoso que nunca, rugía desde el acantilado como un viejo lobo solitario. Me envolví en mi manta preferida, esa de lana áspera pero cálida, y decidí acostarme temprano. Quería dormir con el sonido de las olas, como tantas veces me había ayudado a apagar los pensamientos. Bruno, como siempre, se quedó en la sala. Yo dejé la puerta de la habitación entreabierta por si quería entrar. Él lo hacía a veces cuando notaba que me costaba respirar bien por la ansiedad o cuando simplemente quería saber si estaba ahí. No pasaron ni 20 minutos desde que me dormí cuando todo ocurrió.
Un estruendo seco brutal sacudió la casa. Sonó como si algo enorme hubiese caído sobre el techo, o como si el mismo cielo se hubiese partido en dos. Desperté sobresaltada, aún sin distinguir si era un sueño o la realidad. Pero no tuve tiempo de procesar nada. Sentí un peso inmenso encima de mí. No podía respirar. Bruno, mi dulce noble Bruno, estaba sobre mí temblando, jadeando, con los ojos abiertos de par en par. Se había subido a la cama, asustado, buscando refugio, pero en su desesperación por protegerme, por sentir seguridad, me había presionado el pecho con todo su peso. El dolor fue inmediato. Una punzada aguda me atravesó el costado como si me clavaran algo por dentro. Traté de moverme, de empujarlo con suavidad, pero cada intento era como recibir otra puñalada. El aire no me alcanzaba. Me costaba incluso pedirle que se bajara. Encendí la lámpara con la mano que podía mover y vi su cara. Estaba asustado. No agresivo. No confundido. Solo asustado. Se dio cuenta de mi dolor y bajó con torpeza, gimiendo bajito como pidiendo perdón. Llamé a Clara entre lágrimas. Llegó en minutos, descalza, con el cabello aún mojado. Me llevó al centro médico en su viejo coche, mientras yo intentaba no desmayarme por el dolor. Diagnóstico: costilla rota. Cuando el doctor me preguntó qué había pasado, respondí con una mezcla de vergüenza y ternura. Fue mi perro. Se asustó y saltó sobre mí. Me miraron raro. Algunas personas en la sala de espera se rieron por lo bajo. No me molestó. Porque detrás de esa frase absurda había una historia que nadie más entendía. Volví a casa vendada, adolorida, y con el alma en silencio. Bruno me recibió moviendo la cola, con los ojos bajos. Se acercó despacio, como si temiera hacerme más daño. Yo le acaricié la cabeza con la única mano que no me dolía, y le susurré. No fue tu culpa. Esa noche no dormí por el dolor. Pero tampoco por otra razón. Por primera vez, sentí lo frágil que puede ser el amor, incluso el más puro. Los días siguientes fueron un reto, no solo para mi cuerpo, también para mi corazón. Cada movimiento era una prueba. Levantarme de la cama, girar para cambiar de posición, incluso reír, todo dolía. La costilla rota era un recordatorio constante de aquella noche en la que el miedo de Bruno, su instinto de protegerme, terminó por herirme sin querer. Pero lo más difícil no era el dolor físico. Era mirar a Bruno. Él ya no se acercaba como antes. Me observaba desde la distancia, moviendo su cola con lentitud, como si no supiera si tenía permitido estar cerca. En sus ojos había algo nuevo, culpa. Una tristeza muda que me partía el alma. Yo le hablaba, le decía que todo estaba bien. Que fue un accidente. Que no lo culpaba. Pero él parecía no creerme del todo. Se quedaba recostado a unos metros, atento a cada gesto mío, como esperando el permiso que antes no necesitaba. Sofía vino a casa para ayudarme. A pesar de sus reservas iniciales sobre Bruno, se ofreció a sacarlo a pasear, a mover cosas que yo no podía ni tocar. Pero no tardó en soltar la pregunta que yo también me hacía en secreto. ¿De verdad crees que vale la pena mantener a un perro que te ha roto una costilla? Me quedé en silencio unos segundos. Miré a Bruno. Estaba echado frente a la ventana, mirando el mar como si también necesitara respuestas. Sí, dije al fin, con la voz temblorosa. Lo creo. No me obligaron a traerlo a casa. Yo lo elegí, y también elijo quedarme con él, con todo lo que eso implique. Sofía suspiró, resignada, pero no dijo más. Y yo me sentí firme en esa decisión. Porque el amor verdadero, incluso el que viene con patas grandes y hocico húmedo, no se abandona cuando hay dificultades. En los días que siguieron, Bruno comenzó a cambiar. Ya no era el torbellino de energía que solía ser. Caminaba despacio, casi con culpa, evitando cualquier movimiento brusco cerca de mí. Me observaba con una delicadeza que me hacía pensar que sí entendía, que sí sentía. Y yo también cambié. Me volví más paciente, más consciente de los límites del cuerpo, y de los del alma. La gente en el barrio comenzó a hablar. Algunos preguntaban con ironía si ya estaba lista para devolver al oso. Otros, más amables, ofrecían ayuda sincera. Un señor mayor me dijo un día:
Ese perro tiene algo especial. A veces la fidelidad más pura viene en silencio. Y tenía razón. Bruno no podía decirme lo siento, pero cada día, con sus ojos, con su manera de esperar, con su forma de adaptarse a mi dolor, me lo repetía. A su modo, él también estaba sanando. Y en esa lenta reconstrucción de nuestra rutina, entendí que los vínculos más reales no se rompen con una caída, se fortalecen cuando decidimos levantarnos juntos. Volver a caminar por el acantilado con Bruno fue un pequeño milagro. No porque mi costilla ya no doliera, sino porque ambos tuvimos que reaprender a movernos sin miedo. Él me miraba a cada paso, como pidiendo permiso para avanzar. Su correa, que antes era solo un formalismo, se volvió una especie de hilo sagrado entre nosotros. Cada tirón, cada frenada, era una conversación muda. ¿Estás bien? ¿Puedo seguir? Pero aunque nuestro cariño no se había roto, algo sí había cambiado. Había tensión, y eso me dolía más que la herida física. Así que tomé una decisión: inscribí a Bruno en clases de obediencia avanzada. Muchos me miraron raro. Después de todo esto, ¿aún quieres mantenerlo contigo?, preguntaban. Y sí. Precisamente por todo eso, lo hacía. El primer día de clase fue como volver al primer encuentro. Bruno, nervioso. Yo, dudosa. Un entrenador amable con más paciencia que palabras, nos recibió y nos observó juntos durante un rato. No tardó en decirme algo que se me quedó clavado. Él te cuida demasiado, pero también necesita aprender a confiar en ti. El equilibrio no es solo control, también es cariño con límites. Y ahí entendí que no era solo Bruno el que debía aprender. Yo también. Aprendí a dar instrucciones claras, a mirar con firmeza, a no transmitirle mi ansiedad. Y él aprendió a esperar mi señal antes de subirse al sofá, a caminar a mi lado sin tirar, a sentarse y mirarme antes de hacer cualquier movimiento. Fue como redibujar los bordes de una relación sin romper el corazón en el proceso. Un día, mientras le ponía el arnés, sentí que no me dolía el cuerpo. Ni el costado, ni los hombros. Solo un leve peso en el pecho, pero de esos que vienen con los recuerdos, no con el dolor. Bruno me miró, movió la cola y se sentó sin que yo se lo pidiera. Y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Habíamos vuelto a encontrarnos. En casa, las cosas también cambiaron. Bruno ya no se subía a la cama sin permiso, pero cada noche se acostaba junto a ella, como una sombra buena, una promesa silenciosa. A veces extendía su pata y la apoyaba en el suelo donde yo dejaba mis pantuflas. Como si dijera, aquí estoy. No me voy. Y yo, al verlo, recuperé algo más que la movilidad, recuperé la confianza en mí misma. Sí, aún había días en los que me dolía levantar cosas pesadas o agacharme, pero cada vez que lo veía a él, tan grande y tan gentil, me recordaba algo simple y poderoso. La vida no es perfecta, pero el amor real, ese que se construye con tiempo, con errores, con paciencia, es el que verdaderamente vale la pena. Y Bruno era la mejor prueba de ello. Después de varias semanas de reposo, radiografías y pequeñas victorias diarias, el médico me dio el alta definitiva. Mi costilla había sanado. Pero más que eso, yo había sanado, de adentro hacia afuera. Y quise celebrarlo. Nada grande, solo una pequeña reunión en casa con las pocas personas que habían estado cerca durante ese proceso: Sofía, Clara, 2 vecinos curiosos y una amiga de la infancia que aún creía que adoptar un perro gigante era una locura. Preparé bocadillos sencillos, decoré el porche con luces cálidas y, claro, preparé un espacio para Bruno, con su mantita al lado de la mesa como si fuera un invitado más. ¿Por qué lo era? Cuando comenzaron a llegar, todos fingieron que no estaban pendientes de él. Pero bastaba con ver cómo sus ojos recorrían la sala, buscándolo. Querían ver al culpable de mi costilla rota. Aquel perro enorme que había generado tantas opiniones encontradas. Y ahí apareció. Bruno entró con calma, sin alboroto. Caminó hasta su manta, se sentó y observó a cada persona con esa mezcla suya de ternura y nobleza. No ladró. No se movió. Solo estaba presente, con una elegancia que descolocó a más de uno. Jamás imaginé que un perro tan grande pudiera ser tan sereno, murmuró Clara, mientras lo observaba desde el borde del sofá. Otro comentó entre risas.
Tiene más modales que algunos hombres que conozco. Yo solo sonreía. Porque eso era exactamente lo que sentía desde el primer día. Bruno no necesitaba hacer nada para ganarse el respeto. Su sola presencia era suficiente. Durante la velada, alguien, no recuerdo quién, quizás Sofía con su tono siempre directo, me lanzó la pregunta que todos querían hacer. Después de todo lo que pasó, ¿de verdad piensas que vale la pena tener a este perro? Tomé un sorbo de vino, acaricié la cabeza de Bruno, que había apoyado su hocico en mis pies, y respondí con una paz que me sorprendió. He sufrido muchas decepciones por parte de hombres que no supieron cuidarme. Este perro me rompió una costilla, sí, pero también me enseñó lo que es el amor incondicional. Hubo un silencio. Y luego, risas. Risas suaves de esas que no se burlan, sino que liberan tensión. Y en ese instante supe que algo había cambiado. Ya no me miraban con juicio. Me miraban con otra cosa, admiración quizás. Compasión real. Algunos se acercaron a acariciar a Bruno, y él con su dulzura habitual, repartió lametones y miradas tiernas como quien reparte disculpas antiguas. La fiesta terminó tarde. Cuando todos se fueron, me senté en el porche. Bruno se acostó a mi lado como siempre. El mar brillaba a lo lejos, y el viento susurraba historias que nadie más escuchaba. Pensé, quizás no necesito una pareja para sentirme completa. Quizás solo necesitaba esto. Paz, libertad, y a él. Y en ese momento Bruno levantó la cabeza y me miró como si lo hubiera entendido todo. A veces pensamos que el amor solo tiene una forma, una voz humana, una promesa romántica. Pero mi historia con Bruno me enseñó que el cariño verdadero puede ladrar, respirar a tus pies y sanar silenciosamente. Él no me ofreció flores ni palabras, pero me dio algo más valioso, presencia, lealtad y consuelo cuando más lo necesitaba. No fue fácil. Hubo dolor, incomodidad y dudas. Pero también hubo ternura, protección y crecimiento. Hoy sé que no busco que alguien me complete, solo que me acompañe con honestidad. ¿Y tú, alguna vez has subestimado el poder de un vínculo que no necesita palabras para ser real?